Señores, gracias por seguir a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias, aquí estamos. Indira Suero, Germán Marte y una servidora, Edith Febles. Miren, quisiéramos comenzar y hacer así de referencia breve a una situación que se produjo. Es un hombre que tiene al parecer un roce, un inconveniente sencillo, que pudo ser algo sencillo, con una joven que va en su vehículo. Él iba en un motor. Más adelante él se ubica delante del vehículo de ella, coge una piedra grandísima y finalmente con un bate le rompe el vidrio de su vehículo. Ella está grabando, dice, me dice que va, la amenazó. Él amenaza con un garrote, con un palo a los trucutú, sí. Y después coge una piedra y dice al tipo, miren, ¿qué es lo que tiene ahí? Porque él tiene eso que tú ves ahí, una piedra que está agarrando con la mano, es un pedazo de blog, un peñón. La policía lo capturó. Bien. No tenemos su nombre, no lo da la policía en la nota, pero sí queremos hacerlo notar. Y hablar de esto porque muchas veces los actos de violencia por cualquier tontería, o sea, la gente hay que pensar, hay que ponderar, señores, no hay necesidad. Este hombre ahora, algo que pudo ser algo sencillo, para eso usted paga un seguro, y de hecho no tenía ningún daño, lo convierte en un asunto complejo. Y además sale en todos los medios como lo que tú dijiste, como un trucutú, como una persona un animal. Profundamente, una bestia. Y además un abusador. Un abusadorazo. Tú recuerdas, a mí me batearon, todo el mundo lo sabe. Te batearon a ti, no al carro. Al carro en el que tú ibas. Bueno, yo iba un carro y me batearon. Ni Pujols le da tan duro a la bola como me dio esa muchacha. Y ¡pum! Y yo dije, bueno, me fui. Fue otra palabra que dije. Se destruyó prácticamente. Sí. Y yo dije, salí rápido del carro, más asustado que un chivo, y me tiré creyendo que el carro se va a incendiar, que va a explotar, porque fue tan duro y tan fuerte que me desbarató todo el lado derecho. Yo, en ese segundo, señor, y piénsalo ustedes, por favor, porque uno coge pique, no lo crean, que uno coge mucho pique cuando una estupidez o alguien por meterse, un motorista o otra gente te hace una imprudencia y te daña tu vehículo, o te roza o te da un susto. Uno coge su pique, pero piénselo usted, que fue lo que yo pensé en ese momento. Bueno, estoy vivo y estoy sano. Rápidamente, cuando vi que el carro no explotó nada ni que se estaba quemando nada, entré de nuevo, lo apagué y fui a donde el otro chofer, al otro que estaba tan desbaratado como el mío, una jipeta muy moderna, una jovencita, resultó ser una jovencita. Le digo, joven, dígame, ¿usted está bien? ¿No está herida? ¿No le duele nada? ¿No se dio? No. Ah, pues tranquila, que todo lo otro Y así es, señores, todo lo demás se resuelve. Usted por un rayoncito tiene una discusión, le dan un tiro o usted le da un tiro a otro, o como este animalazo y abusador que le daba a esta joven una pedrada, por suerte que el cristal no se rompió. Lo dijo Germán, a propósito de esto, el doctor Luis Vergés, a inicios de la semana, comentaba sobre la violencia aquí en República Dominicana, la situación de la impulsividad también, decía que somos muy impulsivos, y él decía que cuando él entrevista a personas que cometieron crímenes, les dicen que si hubieran pensado, aunque sea 2 segundos, antes de hacer algo, dicen, yo no lo hubiera hecho. Entonces pienso que esto definitivamente nos llama a ser un poco más prudentes y a no llevar las situaciones hasta ese punto, porque hemos visto lamentablemente algunas consecuencias esta semana de acciones que tal vez no fueron necesariamente pensadas o meditadas antes de hacerlas. Otra cosa que está pasando, atención, y lo comentaba ayer con mi amigo Wilkin, es una situación cada vez más frecuente esto, de que el motorista o el otro vehículo te dice, no, yo no voy para ningún seguro ni para la policía, tú me resuelves, como que es un asunto personal. ¿Y por qué? Bueno, porque a veces el reclamo en el seguro tarda tanto y es tanta la burocracia que la gente dice, bueno, pero yo por eso pierdo más bregando con el seguro que lo que me van a reponer, así que resuélveme aquí, lo cual lleva a este tipo de problemas, ¿verdad?, de violencia, por lo cual el llamado también es a que los seguros sea más eficiente en el pago En el caso mío, por ejemplo, y perdonen que hable de mí, pero en el caso mío yo no tuve que pagar ni un centavo, la joven se hizo responsable, de hecho ya fue la que me bateó a los Pujols, a los Albert Pujols, y que por cierto está en 693 cuadrangulares. Y cuando fuimos a la casa del conductor, ahí se resolvió todo. Y ahora somos amigos, o por lo menos nos tratamos con deferencia, con decencia, ¿no? De modo que yo llamo a eso que las aseguradoras también
agilicen las cosas. Bueno, hay nosotros tenemos varias informaciones, pero tú tenías algo sobre el Ministerio de Trabajo, el Ministro de Trabajo, algo que sí, es dijo ayer. Una muy buena noticia que creo que hacía falta. El Ministro de Trabajo, ustedes saben, el Comité Nacional de Salario es un organismo tripartito. Tripartito quiere decir que tiene 3 patas. Es decir, están los empresarios, están los empleadores, o empresarios o patronos, están los trabajadores o empleados y está el gobierno. Entonces, esas 3 partes deben ponerse, que generalmente se tienen que hacer las cosas por consenso, porque si no, si un solo sector objeta la decisión, no se toma, se tiene que llegar a un acuerdo. Por eso ustedes ven que casi siempre el patrón empieza diciendo, bueno, yo no puedo aumentar más de 5, más de 3, más de 2, más de 5, y el sindicato va a un nivel más alto hasta que van poniéndose de acuerdo. Generalmente el gobierno que intercede, el Ministerio de Trabajo sirve de mediador y hasta que llegan a un punto intermedio, a un punto de acuerdo, y ahí se produce. ¿Qué pasa? Esta semana el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, que es el principal gremio de los empresarios en la República Dominicana, anunció, o más bien alentó a que las empresas de manera voluntaria hagan un incremento salarial, conscientes ellos, cosa rara, pero conscientes de que la inflación se ha tragado parte del salario y que ya la cosa va lejos. Y dado que la economía se ha ido recuperando, ellos alientan a que las empresas de manera voluntaria, pues hagan ese aumento. Los sindicatos dicen que están dispuestos a negociar, pero prefieren o plantean que no sea voluntario, sino un aumento general de salarios hasta de un 25%, decía Pepe Abreu. En fin, el ministro de Trabajo entonces ha convocado a las partes para que el martes 30 se reúnan los 3 y buscar una salida negociada. Me parece bien. Bueno, así que una buena noticia. El ánimo que está dando el Ministerio de Trabajo, que lo dé, porque eso de voluntario, eso de voluntario, sí, eso hay que atizarlo para que pueda ser. Miren, quisiera referirme a un tema por 2 vertientes. Lo primero es con respecto al tema del acoso sexual laboral, que es una figura, es un delito y que ocurre. En República Dominicana existe un sello de igualdad que lo da el PNUD junto con el Ministerio de la Mujer, y hay algunas instituciones públicas y privadas que se han acogido a ese programa. ¿De qué se trata eso? Básicamente de que las empresas y las instituciones públicas, empresas privadas, tengan una normativa interna, una serie de normas que puedan constituir un referente a la hora de tratar todo tipo de vínculo entre sus empleados. Empleados que tienen una posición a veces de prominencia o de determinado poder, pueden caer en la práctica, está súper demostrado, de acosar, hostigar, intimidar, sobre todo de hombres a mujeres, para obtener servicios sexuales. Comienza con ideas muy simples, a veces no son manifiestamente hostiles, de un supuesto enamoramiento o lo que sea, un tipo que tiene una posición de poder, aborda a una persona que él estima, generalmente hombre, por la posición que ocupa, que está en mayor posición de poder respecto a esa mujer, y trata de que le brinde o le oferte favores sexuales. Y hay muchísimas maneras de ese abordaje, situaciones incómodas que no puedes describir exactamente, pero que sabes que son incómodas, peticiones verbales, sugerencia de actividades que no son propias del trabajo para que se hagan fuera, comunicaciones a veces por WhatsApp, por correo, por cualquier otro medio que te hacen sentir incómoda o que se da en ese ambiente. Cuando generalmente las mujeres no acceden, aquí está el mayor problema, se encuentran con ambiente hostil, un ambiente desagradable. Incluso en la legislación eso está tipificado. Ese acoso en el ambiente, que ya sería un acoso laboral, por la situación que hay debajo, que todo el mundo está viendo, pero que aparenta que no es. Y las mujeres se preguntan, pero realmente esto me está pasando, esto está ocurriendo, esto pasa. Ese es uno de los crímenes más difíciles de demostrar, porque tiene muchas sutilezas, tiene muchas maneras, tiene muchos toques indebidos, pero no son claros. ¿Y qué fue lo que tú entendiste? Yo no quise decir eso. ¿Quién te dijo a ti?
Se da en ese ambiente. Está exagerando, pero se dan. Como he trabajado muchas veces con temas vinculados a la violencia de género, he recibido muchas denuncias de diferentes tipos y a lo largo de estos años he podido ver diferentes casos. He hablado con fiscales, he abordado este caso a veces con jueces, he leído a nivel internacional las consecuencias que tuvo, por ejemplo, para la primera mujer que, basándose en una ley estadounidense, va a un tribunal. Al final ella termina suicidándose. Lo que pasa con la víctima en el escenario público, esa es otra. Comienzan los cuestionamientos, ¿por qué te vestías de este modo? ¿Qué fue lo que tú hiciste? La mujer puede sentirse profundamente culpable. Quiero abordar este tema y estoy hablando de este tema porque hemos recibido tengo noticias de 2 instituciones públicas ambas, donde esta situación se ha dado y eso ocurre todos los días porque existe una cultura y en nuestro país es como una cultura de abuso, de dejar pasar muchas veces, de señalar a la mujer. Las redes sociales están ahí y son bien claras. En este país tuvimos acoso sexual laboral en una fiscalía en Samaná, en una fiscalía. Y pensábamos que era lo último porque nos extrañábamos. Decía, ¿cómo es posible que eso ocurra en una fiscalía? Que hasta las mujeres, esposas de personas detenidas iban y había un fiscal que les decía, bueno, si tú aceptas, yo te lo libero. Sí. Óiganme esa desgracia. Si tú aceptas, yo te lo libero. Una policía que estaba de puesto porque él tenía que, como dicen ellos, pasar por las armas a todas las mujeres, incluyendo fiscales. Y usted dice, ¿cómo fue posible que eso ocurriera? Eso pasó. Y ese tipo fue condenado. Pero ocurrió en la Procuraduría General de la República. Uno de los episodios más bochornosos del caso Medusa es el que sitúa a uno de los titulares responsables que tenía donde mando ahí en la Procuraduría General de la República, encargado de tecnología, acosando a mujeres jóvenes dentro del Ministerio Público. Óyeme, cuando eso ocurre en la entidad que está llamada a perseguir el delito, ahí ocurrió todo, pero ese en particular, acosar a mujeres jóvenes, está en la solicitud de medida de coerción descrito. Es muy difícil pensar que una persona invente un acto de esa naturaleza porque no tiene ganancia bajo ningún criterio. Generalmente las mujeres tienen que armarse de mucho valor para entrar a denunciar. Y ahí llega la pregunta, ¿por qué ahora? Ocurrió con las actrices internacionales, actrices que ustedes han visto en todas las películas maravillosas, ¿sí? Y se dio ese movimiento que llegó desde México hasta Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, España, en todos los países. República Dominicana en algún modo con un poco de rezago. No se ha producido algo como eso, sí fuimos testigos en el mundo. Hay que pensar lo que significa, por ejemplo, gimnastas estadounidenses que ganaron competencias mundiales, acosadas. Niñas, adolescentes, sí. Acosadas por un médico que en un caso, en uno de ellos, los padres le dijeron, no, ese hombre es bueno porque se visten de esa figura. Entonces, como tengo noticia de 2 casos, es muy difícil denunciar, digo 2 instituciones, es muy difícil denunciar, yo sentarme aquí y decir en tal institución, porque las víctimas generalmente no quieren salir al aire, porque las víctimas dicen, yo no voy a dar a la cara, tú sabes lo que me va a pasar. Y tienen razón en cierto modo, de temerle al sistema de justicia de este país, que acaba de mandar un mensaje horrible, sobre todo a las niñas menores de edad, cuando un charlatán depredador, o cuando alguien que se salta los límites de una relación con una jovencita o con una persona adulta, comete un acto como el que acaba de cometer un supuesto actor, porque le dicen actor, pero sin muchas películas que están en la mente, de ese señor que decía que iba a producir una película y llama a una niña menor de edad. ¿Y qué le dice el juez? El juez le dice, libertad pura y simple, ahí no pasó nada. Libertad pura y simple, ahí no pasó nada. Entonces, cuando en este país se mandan señales de ese tipo, con una cosa tan explícita como que usted tiene una conversación que él mismo dijo es muy fea, él mismo cuando Alicia Ortega le pregunta, que hace reportaje, mire, usted dijo, eso suena feo, no, eso es feo. Entonces ahora, claro, se envalentona. Y se envalentonan todos los que pueden coger y decir, aquí no hay ley, aquí no hay norma, aquí no hay juicio. Porque miren,
Si falla la ley, hasta la ley del sentido común de la gente sabe que eso no se puede, sabe que eso está mal hecho y no importa. Puede aparecer 10 jueces con Soró, como se llama el juez, el apellido. Sí. Pueden aparecer 10, no importa que el juez diga que ahí no pasó nada. Toda persona decente de este país que tiene hijos, que tiene hija, papá, mamá, familia, que protege a sus hijos, sabe que ahí pasó algo. Entonces, son casos distintos en el estamento laboral que refiero a este, obviamente por la naturaleza, el modo y la circunstancia en la que se produce, pero nos refiere a la misma cultura de impunidad que ha prevalecido aquí por mucho tiempo, ya que la gente no se asombra y a que parece que puede pasar. Referencias suyas la encontramos en casi todos los depredadores. Ella se vestía de forma inadecuada. En este caso, ese sujeto dijo que esa niña cómo se pintaba. Ajá. Hablando de cómo se pintaba, sí, y de cómo se vestía. Es increíble, es inaceptable, es repudiable, es molestoso, es un ruido para nuestros oídos y para todo el país. Yo les invito a que busquen ese reportaje de Alicia, cuando ella publica la grabación con la voz de ese sujeto diciendo quién es él. Pero hay otras grabaciones de otras entrevistas donde él se describe a sí mismo como un mentirosísimo, dice, de todo el tiempo. Hay que ver cómo se describe a sí mismo y de las prácticas que hace. Entonces, a las mujeres de las instituciones públicas y privadas que estén sometidas a cualquier tipo de acoso sexual laboral, que como digo, tiene una figura distinta a esta, porque esto es a una menor de edad y lo vamos a tratar ahora en unas circunstancias que no son laborales, ustedes no tienen por qué soportarlo, no tienen por qué aguantarlo, denúncienlo, denúncienlo. No cierren su mundo y su vida al espacio de un trabajo. Si tenemos que confrontar, si tienes que buscar hacia adelante en otro trabajo, acude al Ministerio de la Mujer, por ejemplo, y pide que te asesore una psicóloga y una abogada. Instrumenta un caso, busca apoyo. Esa es una vía. Usted va al Ministerio de la Mujer, usted le dice, mira, me está pasando esto. Como no quiere salir en la televisión, es lo que yo le recomiendo, porque si vienen donde mí, ¿qué voy a hacer yo? Yo estoy aquí para comunicarlo. Bueno, ahora puedo hablar de esto en sentido general y se lo agradezco, pero no tengo ninguna posibilidad real de resolver el asunto en privado, ese no es mi oficio. Ese oficio, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer. Yo les recomiendo, usted va con un psicólogo, una psicóloga, con una abogada y después buscan auxilio del Ministerio Público, que debe empeñarse más a fondo. Creo que aquí faltan recursos para que el Ministerio Público trabaje más todo el tema que tiene que ver con la violencia en general. Es inaceptable los casos que tenemos de mujeres que han denunciado, que le dan una orden de alejamiento o le dan una cosa por violencia de género y al final, porque todo esto forma parte de una sociedad profundamente violenta con las mujeres, la misma que les rinden honor el Día de las Madres y que nos volvemos locos, pero usted va a encontrar este tipo de situaciones. Con respecto, entonces, es mi invitación, a esas mujeres y a las instituciones públicas y a las instituciones privadas, decirle a los que tengan puestos de mando, sobre todo aquellas empresas que tienen una vocación de transparencia, de decencia, porque no son delincuentes, sus dueños, por ejemplo, tienen que tomar formas y describir normas claras para evitar esto. Tienen que poner recursos para que las mujeres y los hombres, si hay algún hombre que una mujer superior es muy inusual, pero puede pasar, pues entonces que tengan formas de hacer la denuncia. Yo siempre destaco, por ejemplo, el programa que en ese sentido, que fue uno de los primeros sellos de igualdad que tiene el VHD, que he conversado, hemos entrevistado, recuerdo haber hecho una entrevista que nunca se me olvida, con un hombre que era parte de ese trabajo y de ese plan, describiendo cuáles eran los recursos y mecanismos que tenían para que las mujeres eventualmente pudieran formalizar una denuncia y hacerle caso. Nadie difícilmente se inventa una historia de esta naturaleza. No podemos irnos sin referirnos a Andrés Castillo. Andrés Castillo es un joven que ha estado vinculado al mundo del espectáculo, de la actuación en este país y que fue denunciado por la periodista Alicia Ortega, que habló con una joven y su madre, una jovencita menor de edad, una niña de 14 años y su madre,
que pusieron en sus manos una grabación que fue grabada donde muestra el tipo de acciones que es capaz de desarrollar este sujeto que pretendió sacar en horas de la noche sin el conocimiento de sus padres a una menor de edad a la cual trata de lavarle el cerebro por todos los medios posibles. Dicen que duró horas aquella grabación donde ese señor, aparte que Alicia publica, es totalmente inaceptable. Todo el mundo ve, tratar de sacar a una menor de edad de su entorno familiar, que de hecho el traslado de menores está tipificado. Usted no puede sacar a un menor de edad de su casa sin el permiso. Es más, eso se regula hasta entre padres cuando tienen custodia compartida. Y menos de noche. Hasta entre padres y de noche. Y oír todas las aseveraciones que hace, todas las mentiras que dice, todo el dinero que piensa pagarle, toda la película que no existe más que en su mente, de que ya estamos montando una película, que trabajo con tractor, que tú vas a ganar $300,000, que las niñas, que hay muchísimas muchachas que son más lindas, para lesionar su autoestima, que son blancas, que son lindas, que son esto, para que esa niña convencerla de que busque la forma, la manera y la oportunidad de salir escondida de su casa para reunirse con él. ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es su intención? Hay que ser psicólogo demasiado o un profesional para saber que eso no es bueno, que no importa cuántas veces el juez Consoró diga que ahí no pasó nada. No importa cuántas veces el Ministerio Público se tarde, más de 3 meses sin mover un dedo. Todos en este país saben que ahí pasó una situación que es sencillamente inaceptable. Y no puede ser la niña ahora la cuestionada, ni la madre. Ese es el colmo ahora, que la cuestionada sea la niña, que la cuestionada sea la madre y que la cuestionada sea Alicia porque publicó el video. La niña llamada. Porque usaba pintalabio. La niña porque por cosas que demuestran que ese tipo tiene un profundo problema. Mire, y no será hoy, no será mañana, pero en algún momento este tipo de personas que tiene ese discurso y que piensa como él mismo se refiere a esa niña que dice que no sabe su edad, pero claro que sabía la edad, se lo pregunta en la grabación, le dice, ¿cuántos años tú tienes? 14 años. Es a esa niña que ese tipo estaba tratando de sacar. Y déjeme decirle y hay más instancias en el Poder Judicial. Solo quiero decir, Germán, y paso contigo, ese es el mismo juez, lo escribía la misma Alicia en su cuenta de Twitter, el mismo juez que dio un descargo a los que pretendían vender un barrio entero, que es el barrio de los Tres Brazos. Exacto. Que realmente, cuando uno conoce de la acusación del caso de los Tres Brazos, como que no te cuadra. Tendrán instancia para ir a apelar. Vamos a ver qué pasa. Como también tienen que apelar, el Ministerio Público ha dicho que lo hará y espero que tengan mejor esmero en trabajar el caso que el que han tenido y han demostrado durante todo el tiempo. Y me refiero a los 3 meses que no respondieron y a los días que siguieron que parecían carecer de todos los datos respecto a este caso. Entonces, habría que ver qué tipo de investigación hizo el Ministerio Público, pero solo el sentido común, no importa cuántas leyes se le nieguen, no importa cómo las retuerzan, no importa cuántos jueces lo dictan, todo el mundo sabe que ahí se ha producido algo inaceptable y queremos decirle a esa niña y a su madre que ustedes tienen razón en salir a reclamar. El mensaje del juez es que no, que eso fue una tontería, que ahí no pasó nada. Pues no. A todo padre y a toda madre que esto le pase, eso no puede ser. A toda niña tampoco puede ser. Y no tiene la culpa la niña, ese tipo está de psiquiatra. Y está claro de encontrarse con un juez que estime que ese tipo de situaciones no pueden ser. Y revisar la legislación, porque algún sentido tiene. Incluso los miembros del Congreso Nacional, si no existe una sanción clara, porque hay algunas formas, los abogados lo debatían, deberían tener una pauta clara de ese tipo de leyes en nuestro país, porque eso sencillamente es una vergüenza. Sí, como es una vergüenza también que a estas alturas ese juez no haya sido llamado. Luis Henry Molina, a mí me parece, independientemente de los cuestionamientos que se hicieron con su nombramiento como presidente de la Suprema Corte de Justicia por ser un miembro connotado de un partido, pero es un hombre decente. El Consejo del Poder Judicial en general deberían llamar a este juez. Este mismo juez fue quien dijo, como tú señalas, que no hay lugar, que no hay razones para condenar a personas, a un grupo de personas que vendieron un barrio completo
un barrio completo, el barrio de los Tres Brazos, con destacamentos, farmacias, calles, canchas de pelota, escuelas, con todo adentro. Lo vendieron, lo querían coger para sí mediante diferentes artimañas, y este juez, Juan Francisco Consoró, consideró que no había razones para juzgar a esa gente, que el PECA, es decir, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, no había aportado las pruebas necesarias para condenar a ese grupo de personas. Y ahí está, si el barrio Los Tres Brazos no se levanta, eso quedaba así. Fueron llevados a la justicia. El juez Consoró, el mismo señor, dice que no había razón para condenar a nadie, Edith. Indira Suero tiene un pequeño resumen de las declaraciones de ese sujeto. Indira. Sí, a propósito de lo que él comentó ayer, vimos unas declaraciones que realizó el actor Andrés Castillo, y él estaba acompañado de su abogado y pues hablaba de luego de la liberación que le hicieron, el juez lo liberó. Él decía hablaba de su experiencia, tanto en la cárcel como la experiencia que tuvo con este caso. Algunos puntos que saqué de la entrevista, él dice: soy una persona insistente, intensa y emotiva. Esto lo repitió varias veces. Yo soy muy insistente, soy muy emotivo. Lo repitió varias veces. Dijo también que si lo llama el presidente Luis Abinader y él siente que el presidente lo está acosando, que él de inmediato, no importa que sea el presidente, él cerraría el teléfono. Sí, porque él es una niña de 14 años. Que dijo Andrés Castillo. También dice, a propósito de lo que, ahora Edith comentaba algo sobre cómo algunos depredadores victimizan o culpan a las víctimas en este caso, y él decía que esta niña parecía, como se veía con su maquillaje y demás, que parecía de unos 40 años, y también dijo que si él hubiera visto lo que ella publicaba en TikTok, que es una red social que es muy común, muy conocida entre los jóvenes, que si él hubiera visto eso, que él ni siquiera se lo hubiera pensado en contratarla a ella para esa película, por el tipo de contenido, según lo que él dijo, que la niña publica en esa red social. También comentaba que, su abogado decía que habrá sorpresas. Él se refería a posibles demandas a las personas que están involucradas en este caso, y también decía que no hay ilícito penal porque el pensamiento no delinque. Esto es algo que comentaba el abogado del señor Andrés Castillo. También Andrés Castillo fue muy insistente, una palabra que lo define, de acuerdo a lo que él decía, en decir que nadie aguantaría un acoso por 3 horas. Él fue muy enfático en eso. Él dijo: nadie aguantaría un acoso por 3 horas, y también se refirió directamente a la madre de la joven, e incluso invitó a la gente para que fuera a uno de los shows que tiene en estos próximos que va a sacar, días, la madre de la joven, Edith. Él piensa que va a sacar resultados. Miren, la verdad, Indira, que no vale la pena. Yo quiero... No vale como la pena porque lo que él está haciendo es un juego claro. Claro. Está tratando de que las víctimas sean victimarias. Sí, hay algo... Tú tienes una niña de 14 años. ¿Qué es eso? Y que le parece de 40, que le dice: tengo 14 años. Ese tipo es un peligro para cualquier adolescente y para cualquier niña menor. Edith, antes de irnos a la pausa, esto nos habla del sistema de justicia aquí en República Dominicana, pero también nos habla de lo que hacen nuestros congresistas, porque hay una noticia de marzo de 2022 que dice que hay un proyecto de ley que sometió el diputado Carlos Alberto Amarante, un proyecto de ley que busca prevenir y sancionar todas las formas de acoso sexual. La última noticia que tenemos de este proyecto de ley es de abril de este mismo año, que aparece en la Cámara de Diputados, pero hasta ahora no se sabe qué pasó con ese proyecto de ley, si perimió, si se quedó dando vueltas en el Congreso, como muchos proyectos de ley que son muy necesarios para nosotros en el país. Entonces, esto nos dice, también nos debe de llamar la atención sobre qué está pasando en el Congreso con relación al acoso. Hay 7 tipos de acosos. Hablamos de acoso cibernético, acoso sexual, psicológico, inmobiliario incluso. Entonces, ¿qué está haciendo la ley aquí en República Dominicana? ¿Qué hace la ley, qué hacen nuestros congresistas para evitar este tipo de casos en los que
como vemos, salió en libertad una persona que es muy cuestionable su argumento. Bueno, yo no sé, por ejemplo, el caso de los 3 brazos, uno pensaría que es un caso que merecía ser investigado y determinar cómo fue que ocurrió. Tenía más de 500 pruebas sí, ese caso. Por ejemplo, ese caso. En este tipo de casos, porque la violencia en sentido general, si usted coge la legislación argentina, si usted mira lo que pasa en Chile, la mayor parte de nuestros países saben que el problema de la violencia estructural, el perjuicio de las mujeres, es una constante. Este es uno de los países donde más mujeres mueren asesinadas a manos de sus parejas e exparejas. Aquí se expone a un sujeto diciendo que él llevó a una muchacha a un monte, diciéndole que era a pedirle matrimonio y la mató por nada, porque le dio la gana, porque él puede, porque él siente que él puede. ¿Dónde fue que él comió? ¿Dónde fue que él bebió? ¿Dónde fue que él aprendió que así es la vida? ¿Dónde fue que él aprendió que así es la vida? Son con señales como estas. ¿Qué mensaje le estamos dando a los jóvenes, a los hombres nuestros, a los que están en la industria de cinematográfica, por ejemplo, de que ellos pueden pasarse, ellos pueden llamar a las 10, a las 11, a las 12 de la niña, a las 12 de la noche a una niña, montarle una historia y sacarla de su casa sin que sus padres sepan? Ese es un mensaje nefasto a las niñas también. Les estamos diciendo, el sistema no te protege, tú no tienes razón, tú no puedes, tú tienes que soportarlo porque él tiene derecho y él no tiene derecho. No importa cuántos jueces con Soro digan que eso está bien, que le ponga una moña y se la regale. No ganó nada, no ganó nada. Y socialmente este país tiene que decirle, usted no ha ganado nada porque sabemos quién usted es. Y que demande a Alicia, que demande a todo el que él quiera. ¿Qué es eso? Claro, contando con la misma justicia y con los mismos jueces. La justicia débil. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. Estamos tomando préstamos porque no tenemos de otra. Es una sociedad o una circunstancia en la que vivimos de gran dificultad internacional que nos obliga a estar a veces a buscar de la mano amiga o buscar de una organización que nos pueda ayudar o colaborar con un proyecto específico. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.